El mundo estaba sumido en un silencio aterrador. Las aguas del gran diluvio se habían retirado, dejando tras de sí un paisaje desolado y sin vida. Árboles retorcidos, esqueletos de aldeas antiguas, y un cielo aún cargado de nubes como testigos de la destrucción. Noé y su familia fueron los únicos que sobrevivieron, elegidos por Dios para comenzar de nuevo. Pero la humanidad, aunque purgada, no había cambiado del todo. En lo más profundo de su ser, el orgullo y la desobediencia seguían vivos, esperando su momento para resurgir. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fueron los pilares del nuevo linaje humano. Con sus esposas y descendientes, comenzaron a poblar la tierra. El miedo al castigo divino los unía, pero también el deseo de dejar una marca en la historia. Pasaron generaciones. Los hombres volvieron a ser numerosos, y con ello, volvieron las antiguas ideas: construir, conquistar, controlar. Donde antes hubo obediencia, ahora comenzaba a germinar la ambición. Y aunque Dios les había ordenado llenar la tierra, ellos deseaban otra cosa: permanecer juntos, fuertes, invencibles. Fue en la tierra de Sinar donde los pueblos descendientes de Noé encontraron un lugar fértil, amplio y estratégicamente perfecto. Una llanura sin fin, rica en arcilla, fácil de construir y difícil de conquistar. Allí levantaron tiendas. Allí construyeron hogares. Y allí, en ese mismo suelo donde el pasado aún susurraba advertencias, decidieron desobedecer el mandato divino. No nos dispersaremos, dijeron, aquí construiremos una ciudad y una torre que toque los cielos. No buscaban a Dios. Buscaban ser dioses. Fue en Sinar donde el corazón humano se rebeló nuevamente. No con violencia, sino con arquitectura. Con el tiempo, el pueblo en Sinar prosperó. Ya no vivían con temor, sino con orgullo. Surgieron líderes, constructores y sabios. Y uno de ellos, un visionario, plantó una idea. Hagamos algo que el mundo nunca olvide. Una torre, tan alta, que toque los cielos. Que desafíe a los dioses. Sus palabras encendieron las pasiones del pueblo. La idea se convirtió en símbolo de unidad, de poder, de inmortalidad. No era solo una estructura. Era un grito contra el olvido. Y así, el pueblo, unido en lengua, visión y propósito, comenzó a construir no una ciudad, sino un monumento a su orgullo. Hasta entonces, las construcciones eran simples, piedra sobre piedra. Pero la ambición de la torre requería más. No usemos piedra, dijeron. Hagamos ladrillos y cocámoslos al fuego. El progreso fue impresionante. Grandes hornos ardían día y noche. Hombres, mujeres y niños moldeaban ladrillos sin descanso. Con cada ladrillo cocido, con cada metro de altura ganada, el pueblo se alejaba más de Dios y se acercaba más al abismo. Construían no solo una torre, sino una ofensa directa al cielo. No para glorificar al Creador, sino para reemplazarlo. El pueblo hablaba una sola lengua. No había barreras. No había desacuerdos. Sus manos trabajaban al unísono. Sus pensamientos eran uno solo. Pero no era unidad en la fe, sino en la soberbia. Cada piedra colocada, cada ladrillo encajado, era un eco de rebeldía. Creían que juntos serían invencibles. Que si llegaban al cielo, podrían igualar a Dios. La torre no era solo un edificio, era la declaración de un mundo que quería vivir sin su creador. Día tras día, la torre ascendía hacia el cielo. Cada metro ganado era celebrado con júbilo. Los ancianos aseguraban que pronto verían el trono de Dios. Los niños crecían creyendo que no necesitaban al Creador. Y los líderes se sentaban en tronos de barro, creyéndose inmortales. La ciudad se llenó de cantos, festejos y arrogancia. Pero mientras ellos miraban hacia arriba, hacia su torre, nadie miraba hacia el cielo real. Nadie preguntaba si Dios estaba observando. La gloria ya no era para el Altísimo, era para ellos. La torre no era solo un proyecto. Era el corazón de una ciudad que se creía eterna. Calles rectas, muros firmes, mercados llenos de vida. El sonido de martillos resonaba como música de fondo. Nada nos detendrá, gritaban los constructores. Se olvidaron del diluvio. Se olvidaron de Noé.
se olvidaron del pacto y del arco en el cielo. Ya no había espacio para la humildad, ni para la memoria. La ciudad del hombre se erguía no sobre cimientos de piedra, sino sobre orgullo, olvido y desafío. Y entonces, en el cielo, hubo silencio. Pero no era indiferencia. Era observación. Era juicio. Dios descendió para ver lo que los hombres estaban construyendo. Desde su trono, no necesitaba preguntar. Ya conocía sus corazones. La torre no era símbolo de unidad, sino de rebelión. Y Dios, con paciencia infinita pero justicia inquebrantable, murmuró: si esto hacen siendo uno solo y hablando una misma lengua, nada los detendrá. El castigo no vendría con fuego, sino con confusión. Dios miró la obra de los hombres, y su corazón se llenó de tristeza. No por la torre, sino por el orgullo. Por el olvido. La humanidad, que una vez fue salvada por misericordia en el diluvio, ahora desafiaba al cielo con ladrillos y manos sucias. Pero el castigo no vendría con destrucción. No haría llover fuego. No enviaría bestias. Sería algo mucho más profundo, más irreversible. Romper la unidad que los hacía fuertes. Destruir no su torre, sino su entendimiento. Confundir sus lenguas, y verlos dispersarse. Una mañana, como cualquier otra, los trabajadores subieron a sus puestos en la torre. Pero cuando uno pidió una herramienta, el otro no entendió. Otro dio una orden, y recibió un grito confundido. Lo que ayer fue unidad perfecta, hoy era un caos incomprensible. Las voces se cruzaban, pero no se encontraban. El trabajo se detuvo. Los insultos comenzaron. Las peleas estallaron. Cada grupo hablaba una lengua distinta, y la obra se detuvo. Dios no necesitó destruir la torre. Solo destruyó el puente que los unía, su idioma. Los días pasaron, y la confusión se volvió insostenible. Grupos comenzaron a alejarse, buscando entenderse con quienes compartían su nueva lengua. La ciudad vibrante quedó en silencio. La torre quedó sola. Alta, imponente, pero incompleta. Testigo de un pueblo que quiso llegar al cielo sin el permiso de Dios. Los ladrillos quedaron bajo el sol, cocidos pero inútiles. La torre de Babel no fue destruida, fue olvidada. Y ese olvido fue más poderoso que cualquier espada. Los hombres, confundidos y desorientados, comenzaron a alejarse. Pequeñas familias se reunieron con otras que podían entenderse. No hubo despedidas, solo miradas perdidas entre quienes, hasta ayer, eran hermanos. Cada grupo tomó una dirección diferente, siguiendo ríos, cruzando montañas, internándose en lo desconocido. El mundo volvió a llenarse, pero esta vez, con división. Y Dios, desde el cielo, vio cómo su juicio se cumplía sin una sola espada. Así nació la diversidad de los pueblos. De una sola lengua, surgieron decenas. De un solo lugar, nacieron las naciones. Algunos se establecieron en las llanuras. Otros cruzaron los mares. Algunos se perdieron en selvas. Y aunque sus palabras cambiaron, la historia permaneció. Cada cultura llevaría, en lo profundo de su memoria, la cicatriz de una torre que quiso tocar el cielo. Y la advertencia del precio de la soberbia. La torre quedó en pie, pero vacía. Los vientos del desierto comenzaron a cubrir sus escaleras. El sol la bañaba, pero ya nadie la miraba. Babel, la ciudad de los hombres, se convirtió en ruina. No por la fuerza, sino por el juicio. La humanidad aprendió, con confusión y distancia, que no puede alcanzar a Dios con piedra y barro, sino con obediencia y humildad. Y así, entre ruinas, el silencio volvió al lugar donde una vez se gritó al cielo. La ciudad de Babel no fue destruida por fuego ni por espada, sino por el olvido. Sus calles, una vez llenas de voces, se cubrieron de polvo y eco. Los muros comenzaron a agrietarse, las casas se hundieron en el abandono. Era como si el mismo suelo rechazara lo que los hombres intentaron construir contra la voluntad divina. Babel se convirtió en símbolo, no de poder, sino de advertencia. A partir de ese día, Babel dejó de ser un sueño, y se volvió una maldición. La palabra significaba confusión.
Ya no evocaba unidad, sino caos. Cada vez que los antiguos hablaban de ella, lo hacían con temor. Una ciudad que quiso tocar el cielo y terminó sepultada bajo su propio orgullo. El nombre quedó en la historia, no como gloria, sino como lección. Desde entonces, los hombres dejaron de hablar la misma lengua. Las palabras, que antes eran puentes, se volvieron muros. La desconfianza creció entre pueblos, la distancia entre culturas. Lo que Dios unió en un idioma, el pecado dividió en 1000 dialectos. Y aún hoy, cuando un hombre no entiende a otro, en el fondo, resuena el eco de Babel. Dios no necesitó castigar con furia. Solo mostró que el poder del hombre es limitado cuando olvida su origen. Él permitió que se dispersaran, no como enemigos, sino como testigos. Cada cultura, cada tribu, cada civilización llevaría consigo un fragmento de la historia, un eco de aquel día, una advertencia. Que el orgullo precede a la caída. Y que Dios sigue siendo Dios, aunque el hombre lo olvide. La torre se desmoronó, pero la lección se mantuvo firme. Generación tras generación, la historia fue contada. No como un mito, sino como un recuerdo. No como leyenda, sino como verdad. Babel no fue solo una ciudad. Fue una advertencia para todos los tiempos. Y aún hoy, cuando el hombre levanta torres de ego y olvido, Dios observa y espera. En los días que siguieron a la dispersión, las palabras dejaron de ser herramientas y se volvieron barreras. Lo que antes se resolvía con un gesto o una frase, ahora requería miradas vacías, manos confundidas y pasos hacia atrás. Los sabios se volvieron torpes. Los líderes perdieron autoridad. Padres e hijos, amigos y hermanos, ya no podían entenderse. Así nacieron las lenguas, no como una bendición, sino como consecuencia. Lenguas rotas, nacidas de un castigo, que arrastrarían siglos de separación. Babel fue el centro, y luego, el origen del éxodo. Como hojas llevadas por el viento, los pueblos partieron sin saber a dónde iban. Algunos cruzaron montañas, otros navegaron ríos, y muchos se perdieron en la inmensidad de la tierra. No iban por elección, sino por necesidad. Y así, las civilizaciones comenzaron, no desde la gloria, sino desde la ruina. Cada nación llevó una parte del recuerdo, una cicatriz, un idioma que ya no compartía. La humanidad, fragmentada. Aunque la torre cayó, su sombra permaneció. En canciones antiguas, en cuentos al borde del fuego, en los mitos de cada rincón del mundo. Siempre aparece la imagen de una estructura prohibida, un castigo celestial, una lengua olvidada. Babel dejó de ser una ciudad para volverse símbolo. Incluso los que no conocen su nombre, sienten su eco. En cada conflicto por incomprensión, en cada frontera dibujada por diferencias. Babel aún habla. Dios no olvidó la torre. No por rencor, sino por misericordia. Desde lo alto, Él observa cómo el hombre intenta, una y otra vez, construir nuevas Babeles. Torres de orgullo, de tecnología, de dominio. Pero Él también observa al humilde, al que busca unir y no dividir. Y aunque las lenguas sigan divididas, hay un idioma que aún puede salvarnos. La obediencia. La humanidad cayó en ruinas tras Babel, pero no fue el final. Desde los fragmentos, surgieron nuevas culturas, nuevas formas de vivir, de hablar, de pensar. Fue el dolor lo que los dispersó, pero también lo que los hizo crecer. Dios no destruyó a la humanidad. Solo la interrumpió, para redirigirla. Porque a veces, es en medio de la confusión donde se siembra la verdadera sabiduría. Y en el caos, Dios comenzó algo nuevo. De aquellos que se marcharon de Babel surgieron nombres que hoy aún resuenan. Same, Egipto, Canaán, Asiria, Grecia, Babilonia. Las semillas de las civilizaciones fueron lanzadas al viento por una mano invisible. Cada pueblo llevó consigo una parte del juicio, y una parte de la esperanza. Y en cada rincón del mundo, aunque no lo supieran, el origen era el mismo. Una torre que intentó tocar el cielo. Y un Dios que la hizo caer para levantar al hombre, paso a paso. El hombre no aprendió del todo. Con cada generación, levantó nuevos muros, torres invisibles de ego,
fronteras de odio, lenguas de poder. No siempre se necesitó ladrillo para desafiar a Dios. A veces, bastó una idea, una ambición, una mentira dicha 1000 veces. Y cada vez que la humanidad creyó estar por encima del cielo, el eco de Babel volvió a resonar. Cuando Babel cayó, el cielo no tronó, no hubo fuego ni estruendo. Solo silencio. Un silencio que decía más que 1000 palabras. Dios no siempre habla con tormentas. A veces, su mayor mensaje es la confusión que deja atrás. Un lenguaje olvidado. Un camino cerrado. Un susurro que advierte sin necesidad de gritar. Hoy, siglos después, seguimos construyendo. Edificamos imperios, ciudades, redes. Pero, ¿recordamos por qué cayó Babel? ¿Recordamos que el lenguaje fue dado para unir, no para dominar? Que el poder sin propósito es una torre sin cimientos. Que la historia no es solo pasado, sino advertencia. Porque cada vez que olvidamos, repetimos. Babel no fue solo una estructura. Fue una actitud. Una torre que aún se levanta en cada corazón que desea ser Dios. Pero también en cada uno hay la posibilidad de construir algo distinto. Una vida de obediencia. Una lengua de verdad. Una humanidad reconciliada. La torre cayó, pero la historia sigue. Y el final, aún no está escrito.